Podés comenzar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero me gustaría saludar y agradecer la presencia del Tribunal Evaluador y agradecer también su lectura atenta de mi trabajo y los generosos comentarios que dejaron expresados en los dictámenes. También quiero saludar la presencia de mi directora, Verónica Holman, mi codirectora, Cecilia Quevedo, mi consejera de estudios, Perla Sussman, y mi codirectora de beca doctoral, Eugenia Boyd. Quiero saludar también a mis amigos, a mis colegas y a mis familiares que sé que están del otro lado, acompañándome como me acompañaron en todo este proceso y por supuesto agradecer la presencia y el trabajo de los miembros de la Secretaría de Posgrado de la UBA que están haciendo posible esta defensa remota. En esta oportunidad voy a compartirles mi investigación doctoral que lleva por título Siempre nos quedará Alberdi, proceso de construcción del lugar y formación y organización de expresiones políticas entre los años 2018 y 2023. El objetivo de mi presentación no es reponer cada aspecto trabajado a lo largo del escrito, sino proponer una lectura transversal de las dimensiones empíricas, teóricas y metodológicas abordadas en la investigación. Debido a las limitaciones del tiempo y el espacio, a la hora de referir el trabajo más empírico, seleccioné aquellos aportes de la tesis y los contenidos que encuentro más significativos, ya que condensan un tipo de aproximación metodológica y preocupación teórica que me gustaría compartir con ustedes. Antes me gustaría brevemente comentarles cómo me aproximé a este tema de investigación. Durante mi tesis de grado trabajé sobre la ciudad de Córdoba en los años 50 y 60, específicamente la instalación de los capitales industriales privados que FIA y el impacto que esto generó en la estructura urbana. Si bien se hizo evidente en esta investigación la relevancia de la cultura allá recientemente como de obreros de la ciudad, dado el marco que había utilizado para esa investigación, esta dimensión, la dimensión cultural, no pudo ser del todo abordada. Y por eso, cuando me interesé por analizar o comenzar a investigar Córdoba en el presente, me acerqué a los ejercicios culturales, el giro visual de la geografía, para intentar dar cuenta cómo se podía realizar la estimación y producción del espacio. A ello, incorporando distintos equipos de investigación, como el equipo de investigación dirige bueno, sobre transformación global en Córdoba, el equipo de investigación que dirige sobre geografía de Córdoba y el equipo de estudios naturales de esa cultura y territorio de la UBA, de la doctora Belga Holman. Desde que fui generado, además, tuve participaciones en la cátedra de introducción al pensamiento geográfico y geografía, cátedra en la que actualmente desarrollo como profesora, y fue allí donde me acerqué a Alberdi y a lo que Alberdi representaba para la ciudad de Córdoba. Y Carolina, aquí en esta cátedra, disculpa, pero hay momentos que se escucha muy mal. Me parece que es cuando te moves. a ver, Eh, Disculpen la interrupción, pero dificulta mucho la audición. así se escucha mejor, ¿sí? Genial. Bueno, un segundo. ¿Ven la presentación correctamente? Genial. Bueno, entonces, como les mencionaba, a partir del trabajo con estos factores fue que Pérez construye y sí, Valverdi, que es una teoría nativa que decidió tomar en nuestra investigación. Teoría analítica, una categoría que refiere varios Alberdi,
en este transitar entre velocidad y estos barrios, comencé a interesarme como tema de investigación en previsión sociopolítica y comencé a pensar en la posibilidad de tomar Córdoba por momentos concretos del pueblo agrario temas para analizar. Bueno, ¿por qué Córdoba y por qué Pueblo Alberdi? La ciudad de Córdoba, por su parte, en las últimas 2 décadas ha sufrido fuertes transformaciones urbanas ligadas a la alianza entre el Estado y el capital inmobiliario financiero, que ha reorganizado fuertemente la materialidad de la ciudad, pero también la vida urbana que la acompaña. Sumado a ello, existe una larga serie de imágenes configuradas históricamente sobre Córdoba que presuponen de cierta manera esta relación espacio-política. Estas son la Córdoba de las campanas, la Córdoba obrera, la Córdoba conservadora, la Córdoba revolucionaria, entre otras imágenes que condensan proyectos múltiples y contradictorios. Si bien existen antecedentes en nuestra ciudad y en nuestra provincia que pensaron estas imágenes y sus procesos de constitución, estas imágenes nunca fueron abordadas como problemas geográficos. Por su parte, Alberdi, un barrio pericentral de la ciudad de Córdoba, es uno de los antiguos barrios pueblo fundados con la propia fundación de la ciudad, surgido del histórico pueblo de La Toma, casa de los pueblos comechingones de nuestra ciudad, luego transformado en un territorio de fuerte impronta obrera y estudiantil a lo largo de la década de los 50 y los 60. Este conjunto de barrios, es decir, no solo Alberdi, sino los barrios a su alrededor, como los ya mencionados, se caracterizan por una densidad de patrimonios históricos, culturales y naturales que hoy están atravesando fuertes procesos de especulación inmobiliaria y precarización habitacional. Además, presentan una composición social muy diversa que incluye comunidades originarias, migrantes, clases medias y sectores trabajadores, tanto de la economía formal como de la economía popular. A lo largo de su historia, estos barrios condensaron una tradición de resistencias que se pueden encontrar los orígenes en los desalojos de los comechingones, pero también en conflictos actuales en torno, por ejemplo, a la ex cervecería Córdoba, que han derivado en la formación de diversas organizaciones políticas como los cerveceros, la multisectorial Alberdi o la organización que compete esta investigación, la Red Pueblo Alberdi. Por ello, entendimos que Pueblo Alberdi podía permitirnos complejizar las imágenes históricas construidas sobre Córdoba. En función de estas ideas y de las diversas incursiones que fui teniendo en el campo, es que formulé como pregunta de investigación el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se interrelaciona el proceso de construcción del lugar y la formación y organización de expresiones políticas en la configuración de Pueblo Alberdi como experiencia política situada? Si bien estos barrios tienen una larga y conflictiva historia que aloja diversos hitos y procesos históricos que fueron analizados en investigación como dimensiones complejas de la producción actual del espacio urbano, mi tesis de investigación se centró en la construcción de un periodo de análisis que va desde el año 2018 al año 2023. Este periodo se definió a partir de una serie de hitos políticos recientes, como la creación de la Red Pueblo Alberdi, como la llegada al municipio del Partido Justicialista Cordobés de la mano de Martín Yarlora en el año 2019 y cierra con el fin de este primer mandato del municipio del Partido Justicialista Cordobés, el recambio de autoridades de los centros vecinales de la Red Pueblo Alberdi y en el contexto nacional la llegada al poder de la Libertad Avanza que también reconfigura las relaciones políticas locales. Dado este recorte empírico, esta pregunta de investigación y este proceso de construcción del periodo, es que pusimos como objetivo de la investigación analizar a partir de la experiencia concreta de Pueblo Alberdi entre los años 2018 y 2023 la interrelación entre el proceso de construcción del lugar y la formación y organización de expresiones políticas. Y es importante mencionar que la conflictividad que atravesó estos barrios, que recién mencionamos algunos de estos hitos,
se vincula con un fuerte proceso de identificación colectiva por un parte del conjunto de vecinos que asocian este sector de la ciudad a Pueblo Alberdi con su histórica presencia estudiantil y obrera, más allá de si en el presente esta representación tiene o no un correlato empírico. En efecto, como ya les mencioné, las transformaciones urbanas sufridas en los últimos años han amenazado esta representación, ya que traen consigo un importante recambio poblacional, la pérdida de gran parte de este patrimonio histórico y nuevas formas de sociabilidad barrial y vecinal. Es por esto que, si bien en distintas tradiciones se ha ligado a la categoría del lugar, al estudio de lo afectivo y lo identitario, en la categoría de territorio, a las relaciones políticas y de poder, vislumbré que los procesos que constituyen a Pueblo Alberdi como un lugar demandaban ampliar el debate epistemológico del concepto del lugar a los fines de revisar esta compartimentación teórica tan establecida en nuestra disciplina. De aquí que fueron de gran aporte las propuestas de Dorin Massey y Chantal Mouffe, como los diálogos establecidos entre ellas, sobre la relación lugar y política. Es por ello que en función de este panorama establecimos como hipótesis transversal esta investigación que el lugar actúa como un dispositivo de conformación de expresiones políticas, en tanto opera como espacio de subjetivación, de encuentro y de articulación de trayectorias heterogéneas y de producción de saberes y prácticas colectivas. Al mismo tiempo, son estas expresiones políticas las que contribuyen a producir y transformar el lugar, generando sentidos que lo redefinen permanentemente. Por lo tanto, la relación entre lugar y política es pensada aquí como un proceso dialéctico y situado en el que las disputas por estos barrios no solo moldean el espacio material y simbólico, sino que también configuran las formas de hacer política y de construir comunidad. Para abordar esta hipótesis, este problema y este periodo como estrategia de exposición argumental, organizamos la tesis en tres grandes partes, cada una de las cuales se concentró en un conjunto de problemas específicos, pero que entre sí están articulados por tres ejes analíticos, que son el lugar, la política y el sentido del lugar. Mientras que la primera parte, denominada lugar y política, una articulación para pensar las disputas urbanas, se centra en las cuestiones teóricas, epistemológicas y metodológicas contenidas en la investigación, la segunda parte, denominada La Perla de la Argentina, y la tercera, denominada Pueblo Alberdi, avanzan en el análisis específico sobre Córdoba y Pueblo Alberdi a partir de la operacionalización de estos tres ejes, es decir, lugar, política y sentidos del lugar. Llegados a este punto, creo que resulta clave introducir las perspectivas teóricas y epistemológicas que orientaron este análisis, que estuvieron inscritas en el marco de las geografías críticas, las nuevas geografías culturales, el giro material y visual en geografía y los estudios urbanos en Córdoba. A partir de la articulación que estos campos del saber me otorgaron, postulé una interpretación según la cual la relación entre el espacio y lo político se especifica por la relación entre el lugar y la política. Argumenté también que un programa teórico que se propone analizar la relación entre el espacio y lo político debe sostenerse necesariamente en el análisis de experiencias concretas, como las de Pueblo Alberdi en la ciudad de Córdoba, que den cuenta de la relación entre el lugar y la formación y organización de expresiones políticas, como en la red Pueblo Alberdi. Por ello, avancé en la construcción de categorías centrales de la investigación y su relación constitutiva. Estas son espacio político, lugar y política. Entendimos el espacio siguiendo a Dorin Massey como una construcción relacional, abierta y contingente, en la que confluyen múltiples trayectorias y geometrías del poder que se configuran de manera desigual. Esa apertura del espacio es lo que hace posible lo político en el sentido planteado por Chantal Mouffe, es decir, un ámbito de disputa constitutiva donde la diferencia y el antagonismo nunca se resuelven de manera definitiva. En este marco, el lugar puede entenderse no como ámbito cerrado ni como producto de una esencia fija, sino como una eventualidad, el resultado contingente de un encuentro de trayectorias que se cruzan y negocian una aquí y una ahora. Lo particular del lugar es precisamente presentarse como esa esfera de multiplicidad, cuya especificidad resulta del estar juntos ante el inevitable desafío de compartir y disputar un mismo presente temporoespacial.
De allí, esto se enlaza con la política, también en el sentido planteado por Chantal Mouffe, como el conjunto de prácticas e instituciones que intentan dar forma, organizar o contener esas disputas que se producen en, por y desde los lugares. Mi tesis propuso que el espacio, que es la relación espacio-político, refiere a la apertura y contingencia de la espacialidad como condición de lo político, mientras que la relación lugar-política nombra el modo en que esta contingencia, mediada por relaciones de poder específicas, se concreta en prácticas, discursos y sentidos situados donde se negocian y se disputan los proyectos de la vida común. Quiero subrayar aquí un punto central, que es que de manera aislada estas categorías no alcanzan para explicar la conflictividad que atraviesa la ciudad de Córdoba y en particular a Puebla Alberdi. Y por ello fue necesario la construcción de una constelación de conceptos que permita el abordaje de tal complejidad. A estos conceptos los denominamos mediaciones teóricas metodológicas, ya que me permitieron el abordaje de las categorías centrales en relación a la experiencia de estudio observada. Estas fueron sentido del lugar, política del lugar, infraestructuras, escombros, ruinas, espacios públicos, embellecimiento estratégico, embellecimiento urbano, entre otras. Estas mediaciones no se establecieron de manera previa, ya que tienen un carácter contingente vinculado a la especificidad de la experiencia de estudio, y por ello se abordaron en la medida en que las variables de observación y análisis así lo demandaron. A este procedimiento de establecimiento de las mediaciones teóricas y las variables de observación y análisis para la articulación entre el marco teórico y el recorte empírico, lo entendimos como el proceso de operacionalización de la investigación. Este proceso de operacionalización de una investigación también demanda la construcción de un universo empírico, que es a donde me gustaría detenerme ahora. Como estrategia metodológica utilizamos como hilo conductor el seguimiento de la trayectoria de la red Puebla Alberdi, a partir de la cual logramos constituir un enfoque multiescalar. Es decir, no trabajamos con escalas predefinidas, sino que fueron emergiendo el propio desarrollo de los conflictos y de la acción política de la red Puebla Alberdi. Para abordar este proceso multiscalar y complejo, se adoptó un enfoque cualitativo basado y combinado a partir de tres estrategias principales: las del método descriptivo, entendido como una forma narrativa de reconstrucción situada del espacio y sus procesos; el método etnográfico, centrado en la observación participante, el trabajo con organizaciones sociales y la reconstrucción de trayectorias políticas; y el método visual crítico, orientado al análisis y producción de imágenes como dispositivos capaces de condensar sentidos del lugar, memorias y disputas espaciales. Todos estos métodos nos permitió también la construcción de un corpus para este análisis. Este corpus se construyó a través de diversas estrategias, como las entrevistas en profundidad que se llevaron a cabo a referentes barriales de la red Puebla Alberdi, a especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba y a funcionarios del municipio de diversas jerarquías. A ello se sumó las observaciones participantes que realizamos a lo largo de 5 años en asambleas, reuniones políticas, festivales, mesas de concertación y actos públicos, entre otras situaciones. Además, hicimos un trabajo de archivo que incluyó el relevamiento de normativas, documentos oficiales, planes estratégicos, fuentes periodísticas y producciones de la Red Pueblo Alberdi y otras organizaciones políticas, como propagandas, panfletos, campañas, imágenes y publicidades. Todo esto fue, analizar este corpus fue sumamente importante a partir de lo que denominamos como las metodologías visuales críticas, ya que a través de estas metodologías diseñamos dispositivos de investigación específicos. Entre ellas, la fotografía narrada, que activó memorias y afectos en torno a las imágenes del barrio; la historia de los objetos, como se observa en la presentación, que vinculó biografías personales con trayectorias colectivas; y los montajes visuales, donde también hay una fotografía en la presentación sobre ellos, que habilitaron a los propios referentes a intervenir y producir escenas nuevas para reflexionar sobre sus barrios. Quiero decir que estas herramientas no fueron solamente técnicas de recolección, sino que las tomamos como mediaciones metodológicas que permitieron operacionalizar la teoría, traducir las categorías analíticas en prácticas de investigación y generar formas de conocimiento situado y colectivo. Investigación abordamos como
un caso aislado, sino como parte de una trama de acciones más amplias. Pero eso antes de ingresar a Pueblo Alberdi y en los distintos barrios que los componen. En la parte 2 de la investigación trabajamos en las transformaciones recientes de la ciudad y la provincia de Córdoba a partir del análisis de las políticas públicas y discursos. De investigación por el marco político y territorial más amplio, en que los barrios se enlazaron como políticas municipales y provinciales. Para ello, nos apoyamos en documentos oficiales, normativas, planes estratégicos, materiales de comunicación y entrevistas a funcionarios municipales que parecieron claves para entender cómo se pensó y cómo se implementó la política urbana en la última década. En este contexto, uno de los elementos centrales fue el progresismo, entendido no solo como una forma de gestión de gobierno, sino como un proyecto político de larga articulación que lleva a la vinculación del Estado municipal y provincial con sectores del mercado inmobiliario, financiero y turístico. Financiado en un conjunto de políticas públicas analizadas como políticas del lugar, que puede comprenderse como programas aislados, sectoriales, así como una operación estratégica a largo plazo. Es decir, como una búsqueda de transformar la realidad urbana, de producir una nueva percepción simbólica de la ciudad y fortalecer la identidad de la ciudadanía. Un aspecto clave o ejemplificativo del proceso fue el pasaje de la curva patrimonial al Código Verde, que condensó un cambio de los significantes desde los cuales se proyectó el vida urbana. Mientras observamos que en generaciones anteriores se buscó valorizar aspectos históricos, Perdón, coloniales, perdón, arte Córdoba, Carolina. Perdón, Carolina. Otra vez volvió a escucharse muy mal. Se escuchaba mm, bien, pero se entrecorta y se Quizás parece es un... porque me da la sensación que coincide cuando se van pasando las imágenes. A lo mejor Ah, quizás si pasas a la siguiente filmina donde no hay movimiento para probar. hay ajá. movimiento también, en todo caso, con esto, me parece que el siguiente cambio. Me parece que hay algo de tu movimiento en cuando te moves, que hay algo, no sé, que también afecta ahí el sonido. Yo también les escucho más lento la hora que aprendo. No sé qué hacer porque hay en la casa, así que en todo caso intento y Incluso ahora se está escuchando todo entrecortado, lo que hablas. a A ver. ver si podemos probar otra cosa, no sé. Porque es una pena porque se pierde todo lo que estás presentando. Y si A probamos ver, ahí se sin el arregló. micrófono que tenés cerca, si hablas directamente a la pantalla, ¿mejorará? Recién me lo puse porque pensé que era mejor. Ahí estás bien, me A parece. ver, Sí, parece que sí. para A mí ver, coincide Bueno, cuando pasan las filminas con imágenes, quizás ocupa mucho internet. Ah, Porque ah, ahora que está una filmina quieta no se escucha bien. Las dos veces justo coincidió con eso. ajá. bueno, si les parece se las muestro, simplemente a la filmina y las imágenes que muestra y se arregla. Bueno, a la filmina, ¿te parece? Sí, me parece que es lo que dice Julieta, porque ahora volvió a entrecortarse, ¿no? Está bien. Bueno, entonces estábamos hablando de que de estos procesos que mencionábamos que habían sido, que se operaron en la ciudad de Córdoba, un pasaje clave había sido el de la Córdoba patrimonial a la Córdoba verde, ya que condensa un cambio de los significantes de los cuales se proyecta la vida urbana. También mencionamos que mientras en gestiones municipales anteriores observamos que se buscaba valorizar hitos históricos como el patrimonio colonial, la nueva gestión se apoyaba en el ambiente, el arte urbano y lo inteligente como ejes de la legitimación. Esto quedó evidenciado, por ejemplo, en el Plan de Espacios Verdes,
que impulsó la reestructuración y creación de más de un centenar de espacios públicos como plazas, parques y otro tipo de configuraciones de espacios verdes que se distribuyeron por distintos barrios de la ciudad. Como política del lugar, el Plan de Espacios Verdes transformó materialmente ciertos sectores urbanos, pero al mismo tiempo intentó instalar un sentido del lugar asociado a Córdoba, a lo inteligente, lo sustentable y lo moderno. Esta estrategia intentó operar en una doble dirección. Hacia adentro promovió ciertas relaciones sociales y sentidos de pertenencia en torno a un orgullo local sobre las condiciones geográficas de la ciudad, y hacia afuera proyectó el modelo cordobés como un modelo ideal, como una experiencia política innovadora, e intentó posicionar a la ciudad en el mercado internacional turístico. Junto a estas políticas, el gobierno municipal desplegó un repertorio de imágenes y de campañas de comunicación como Amo Córdoba o Córdoba Ciudad Amiga del Ambiente. Estas piezas buscaron instalar sentidos del lugar asociados al orgullo ciudadano y a la identificación local. Pero además de ser campañas de comunicación, instalaron en el territorio, lamento que no puedan ver la imagen, distintas marcas territoriales que permitían ciertas formas de observar estos espacios que buscaban comercializarse o posicionarse en el mercado turístico. En este punto resultó también evidente la dimensión internacional de la agenda urbana establecida por el municipio, ya que la ciudad de Córdoba se pensó en relación a modelos como el Barcelona, Medellín o Curitiba, y buscó a partir de esto posicionarse en redes de cooperación y marketing urbano global. Las conclusiones de este análisis nos permitieron observar que lo que estaba en juego no era simplemente la mejora ambiental o la ampliación de la disposición de espacios públicos de la ciudad, sino una operación que calificamos como de despolitización y deshistorización. Despolitización al desplazar los conflictos urbanos hacia un lenguaje técnico de lo sustentable, y deshistorización al representar a Córdoba como una ciudad que renacía con esta nueva gestión, borrando memorias y temporalidades conflictivas de largo alcance. De esta manera, el espacio verde reemplazó al espacio público como significante privilegiado, y lo verde se convirtió en metáfora de limpieza, armonía y futuro. Todas estas estrategias buscaron proyectar a Córdoba sin pasado conflictivo ni presente desigual, como ciudad estetizada y ordenada, inscrita en una narrativa lineal hacia el progreso. Esta sería la siguiente diapositiva, que también tiene movimiento, así que simplemente se las muestro. Ahí que pueden observar son imágenes de Polo Alberdi y Axel Política de Red. Y vuelvo a una imagen fija así, así puedo hablar. ¿Ahora me escuchan bien? Bueno, en la parte 2 de la investigación, que refirió a la diapositiva que acabamos de mostrar, se enfocó en el análisis y situó al pueblo de Alberdi como un lugar que está atravesado por conflictos urbanos, por procesos de organización barrial y disputas por los sentidos del lugar. Esta parte sostuvo la hipótesis que la configuración histórica, social y política de este conjunto de barrios ha dado causa a formas singulares de la acción colectiva que a lo largo del tiempo han producido y resignificado tanto el espacio urbano como las subjetividades que lo habitan. Por ello, el foco estuvo en la construcción de Pueblo Alberdi como un lugar. La idea fue mostrar cómo, lejos de ser un espacio dado o una unidad catastral cerrada, Pueblo Alberdi fue cambiando su configuración geográfica a lo largo del tiempo de manera relacional, conflictiva y multiescalar, producida históricamente en el cruce de estas memorias heredadas, pero también de las infraestructuras y de las disputas políticas del presente. Los sujetos centrales del análisis fueron los vecinos y las organizaciones políticas de Alberdi, Alto Alberdi y Villa Páez principalmente, que se articularon en torno a la Red Pueblo Alberdi, la organización que estudiamos. El estudio del devenir de la política en Pueblo Alberdi permitió observar cómo las luchas locales no se explican solamente por identidades previas o entidades heredadas, sino por trayectorias políticas e históricas que se entrelazan, dotando de espesor a las formas de organización presentes. En este sentido, vemos que la Red Pueblo Alberdi no se limitó a resistir, sino que produjo una política de lugar propia, situada, conflictiva, tensa, que colocó al Estado como arena de disputa y no únicamente como aparato de dominación.
Las discusiones más generales de la parte giraron en torno a cómo se producen tanto los sentidos del lugar como las propias políticas del lugar en Pueblo Alberdi en relación, tensión y diálogo con la ciudad de Córdoba. Mientras las políticas estatales proyectaban una Córdoba estetizada, verde y ordenada, como vimos en la parte 2, en Pueblo Alberdi la fuerza organizativa de la red introdujo otras lógicas que obligaron al Estado municipal a ensayar intervenciones urbanas diferentes. Esto se vio, por ejemplo, en las tensiones con el Plan de Espacios Verdes, donde frente a la presión barrial se tuvieron que generar formas de espacio público que no respondieran únicamente al embellecimiento estratégico o a la lógica turística, sino a demandas del uso comunitario y a la memoria local. Aquí aparece una diferencia clave. En Pueblo Alberdi, el lugar se expresa como un campo de conflicto y negociación permanente entre diversos actores con distintas trayectorias que atraviesan tanto la construcción simbólica como la definición concreta de políticas públicas que transforman la materialidad de estos barrios. A modo de ejemplo, un caso denso para observar esto fue la disputa por la ex cervecería Córdoba. En este conflicto se condensaron memorias obreras, resistencia frente al avance inmobiliario y proyectos colectivos de presente pero también de futuro. Mi análisis se centró en estudiar cómo esta infraestructura participa en la organización de la vida barrial. Así observé cómo representa para los vecinos un sitio cargado de sentido, un soporte de memoria e identidad, que al mismo tiempo habilita y obstruye acciones colectivas. El conflicto mostró además el fracaso de la lógica del mercado inmobiliario, ya que tras la demolición de la chimenea en el año 2010 y la compra del predio por parte de la empresa Euromayor, el proyecto de urbanización quedó trunco y el lugar se transformó en un elefante blanco, según el periodismo local. Sin embargo, esto abrió una posibilidad política, ya que desde la red Pueblo Alberdi comenzó a resignificarse ese espacio como un espacio público. La experiencia de Pueblo Alberdi nos muestra que las expresiones políticas vinculadas al lugar no solo son capaces de resistir o disputar estas narrativas estatales y hegemónicas, sino que también proponen formas alternativas de transformar, habitar e imaginar la ciudad de Córdoba. El lugar no se clausura a una identidad fija ni a una política unívoca que se quiere instalar desde otras entradas, sino que constituye un campo abierto de significaciones en disputa, donde actores diversos, con diversas trayectorias, con diversas capacidades, inscriben otras imaginaciones de Córdoba. Frente a las tentativas de estabilización simbólica y material del espacio urbano, Pueblo Alberdi se mantiene como un lugar en conflicto y abierto. Para ir cerrando esta presentación, me gustaría señalar que además de los aportes que fui nombrando de la parte 1, 2 y 3, esta investigación buscó contribuir a la producción teórica metodológica en el estudio entre la relación del lugar y política desde la geografía crítica. Y por ello quisiera destacar 4 aportes. En primer lugar, considero que uno de los principales aportes fue continuar y profundizar el programa teórico de Doreen Massey, poniéndola en diálogo con otras perspectivas y buscando una forma de personalizar su concepto de lugar como configuración espacio-temporal producida por la articulación abierta y multiescalar de trayectorias diversas. En vez de asumir a la categoría de trayectoria como metáfora, la convertimos en herramienta de análisis. Para ello, otorgamos centralidad a la reconstrucción de trayectorias humanas, como pudieron ver en el capítulo donde se reconstruyen a través de metodologías visuales las trayectorias políticas, los diferentes referentes de la red Pueblo Alberdi, pero también de trayectorias no humanas, como fue el caso del análisis histórico del devenir de la infraestructura de la ex cervecería Córdoba. Esto nos exigió, por supuesto, dialogar con los aportes del giro material de las ciencias sociales. Un segundo aporte teórico-metodológico de esta tesis se inscribe en una línea ya consolidada de la geografía crítica que piensa la producción del espacio en términos de espacio-temporalidad. Por esto, aquí se planteó que el pasado no es un trasfondo estable, ni es una consecuencia acumulativa de hechos y objetos heredados, sino una dimensión activa en la producción, disputa y resignificación del lugar. Abordamos al pasado como un campo de tensiones, selecciones y silencios movilizados por distintos actores para orientar las prácticas espaciales presentes, para producir identificaciones y disputar los sentidos urbanos. Desde esta perspectiva, analizamos 2 estrategias bien diferenciadas en relación al pasado.
Por un lado, la narrativa estatal de modernización, que deshistoriza la ciudad al proyectarla hacia el futuro y solo recupera los atributos locales como valor simbólico, mercantil o turístico, y por el otro, la estrategia de la Red Pueblo Alberdi y otras organizaciones barriales del sector, que activan la memoria como plataforma de identificación y disputa, no desde la nostalgia, sino desde una lectura crítica que resignifica hechos e infraestructuras según las nuevas coyunturas y articulaciones políticas posibles. Un tercer aporte teórico-metodológico a esta investigación fue explorar la imagen como dispositivo para pensar y producir conocimiento geográfico. En concordancia con el giro visual mencionado, tomamos a autores como Didier Huberman, Holman, Rose y Hawkins para tomar en serio a las imágenes, esto es decir, no presentarlas como meras representaciones, sino como actos visuales que producen mundo, que modelan imaginaciones geográficas y que activan memorias colectivas. Desde esta perspectiva, trabajamos metodológicamente tanto con imágenes producidas por actores con fuerte capacidad de instalación de sentido, como el Estado, los desarrolladores urbanos y los sectores turísticos, como con imágenes producidas por referentes territoriales, en particular de la Red Pueblo Alberdi. El enfoque no fue meramente comparativo, buscamos analizar las condiciones de producción, circulación y visualidad de cada conjunto de imágenes y ponerlas en tensión y en diálogo para mostrar los conflictos y las disputas que atraviesan efectivamente la construcción de Pueblo Alberdi como un lugar. En cuarto y último lugar, otro aporte se orientó a intentar establecer un enfoque multiescalar. Por ello, partimos de asumir que la escala, al igual que el lugar, no antecede el análisis, sino que se produce a partir de relaciones sociales concretas que estabilizan temporalmente configuraciones espaciales. Este enfoque nos permitió operacionalizar discusiones teóricas de la geografía como el cerramiento o la apertura de los lugares y la potencia de las formas de defensa local. El pasaje analítico de Barrio Alberdi hacia la categoría del lugar Pueblo Alberdi ejemplifica este movimiento. La apertura del lugar se expresó en términos de multiescalaridad de la acción política. Las experiencias políticas que analizamos solo pudieron entenderse en una articulación simultánea de dimensión barrial, municipal, provincial, nacional e internacional. El seguimiento sostenido de la Red Pueblo Alberdi permitió observar además que la escala de la acción política y la extensión del lugar no son datos previos ni dimensiones fijas, sino resultados de los procesos de negociación, organización y disputa. La categoría Pueblo Alberdi entendemos entonces que condensa esta operación política, que no clausura el lugar en una identidad cerrada, sino que lo produce como una configuración abierta y en tensión permanente donde se articula tanto la inclusión como el cierre y la apertura. Este proceso de investigación también nos abrió un programa de investigación más amplio que creemos puede estar orientado a analizar no solo las formas en que se produce la identificación política territorial en Córdoba, sino también cómo estos sentidos operan como dispositivos de gobierno, como dispositivos de delimitación simbólica y territorial del territorio y de legitimación de proyectos de desarrollo urbano, turístico y extractivista en la provincia de Córdoba. Estas quizás podrían ser líneas abordadas en futuras investigaciones. Para cerrar, me gustaría decir que intenté demostrar que el lugar no puede pensarse como esencia geográfica preexistente, sino que tiene potencia cuando se lo aborda como eventualidad política en permanente construcción, a través de relaciones de poder y materialidades concretas que condensan estas memorias, estas disputas y estas posibilidades de acción. Por ello, la particularidad del lugar y sus contornos resultan de abiertos y conflictivos procesos de negociación. Espero que esta investigación haya contribuido a iluminar algunos de los debates del campo disciplinar de la geografía y las ciencias sociales y que más allá de sus hallazgos específicos sirva como invitación a pensar políticamente los lugares y los territorios que habitamos y en los cuales estamos insertos. Aún más, confiamos en que la experiencia analizada pueda abrir nuestra imaginación política y epistémica y aporte a la construcción de formas de conocimiento y acción colectiva capaces de enfrentar los desafíos urgentes de nuestro presente tan desigual y en disputa. Muchísimas gracias. Muy bien. Como profesora de la casa, voy a asumir un poco la coordinación para hacer el trabajo más
más fluido. Carolina, te agradecemos mucho la exposición y entonces pasaría la palabra a la profesora Julieta Capdeville para hacer la primera eh, exposición y pensamos que lo mejor es que puedas responder, Carolina, a cada una de las intervenciones para que no se pierdan los aportes de cada una de las profesoras. Por favor, Julieta, gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación para leer la tesis. Fue un gusto, y un placer poder leerla. Y también disfruté mucho de la presentación que hiciste recién, Carolina. Me parece que la defensa oral recién condensa los puntos centrales de la tesis. Y a mí personalmente me clarificó bastante. Creo que la tesis es un trabajo consistente y coherente en múltiples sentidos. Bueno, en primer lugar, los objetivos que se plantearon fueron respondidos totalmente. Me parece que tiene una profundidad teórica y también da cuenta de un trabajo muy arduo de reconstrucción de antecedentes y también a nivel metodológico eh, de la multiplicidad, de la triplicidad, digamos, del enfoque analítico y también se nota una profundidad con el trabajo de archivo, ¿no? Eh, en ese sentido me parece que, bueno, como decía recién, la tesis es muy consistente. Me parece, yo cuando estaba leyendo sobre todo la segunda parte, me parecía que podía pensarse como un producto en sí mismo, digamos, toda esta reconstrucción histórica sobre las políticas del lugar y sentido del lugar que, digamos, por parte de tanto del municipio, Ciudad de Córdoba, como del gobierno provincial. Parece que también la tesis tiene esa riqueza, esa reconstrucción histórica y de ir dando cuenta de las transformaciones de las políticas del lugar y los sentidos del lugar por parte de distintas dependencias estatales. Eh, y bueno, finalmente en la parte 3 también me parece que, bueno, que es un trabajo muy consistente y coherente. Ahí, bueno, me parecía que, digamos, para trabajos futuros creo que se podría a lo mejor profundizar un poco más en el concepto de trayectorias retomando a lo mejor otros autores del campo de las ciencias sociales, eso lo dejo como comentario para futuras investigaciones en caso que sigas con este abordaje. Y lo último que había puesto en el dictamen era, que creo que lo diste cuenta en la defensa, era como traer a colación un poco este aporte de la tesis, que es una propuesta concreta que mencionas ahí, la última parte de operacionalizar el concepto del lugar siguiendo los aportes de Loren Massey. Creo que lo diste cuenta, pero bueno, si querés como volver a profundizar un poco en ese aporte específico de la tesis. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias, profesora Julieta. Entonces paso la palabra de nuevo a Carolina. Gracias, Julieta, gracias, María Laura. Bueno, Julieta, gracias por tu lectura tan generosa, más vos siendo una especialista de estudios urbanos en Córdoba, agradezco el reconocimiento del trabajo. Acuerdo plenamente en lo que mencionas sobre pensar más en la idea de trayectorias de las ciencias sociales. Eh, Ahí el esfuerzo, sin desconocer la importancia de otros abordajes, el esfuerzo era pensar en cómo las trayectorias podían ser eh, una entrada analítica al concepto de Dorin Massey, que si bien era fundamental para ampliar el debate epistemológico de la geografía sobre el lugar, una vez comenzada la investigación era muy difícil de operacionalizar. Algunas de las afirmaciones de las afirmaciones teóricas y la forma de construcción de este concepto de Massey, como su apertura, su contingencia, su eventualidad, eran difíciles de capturar eh, sin las mediaciones teóricas epistemológicas que hablamos, pero también no queríamos que la constelación de conceptos respondiera, sino que del propio concepto de Massey surgieran las pistas a partir de las cuales ir tras estos aspectos. Y por eso, bueno, centramos en esta idea de trayectoria. Es verdaderamente un capítulo que está sobre todo
el esfuerzo puesto en ver diálogos entre enfoques sociológicos con enfoques geográficos. Y en realidad, cuando realicé las entrevistas, se me ocurrió unos días antes de ir a las entrevistas pensar en hacer estas líneas de vida históricas, biográficas, pero preguntarles por sitios y espacios políticos por los que habían atravesado. Primeramente, este ejercicio metodológico se me ocurrió para ver si lograba sacar del discurso público que yo ya conocía esos referentes barriales, ¿no? Como son referentes políticos que tienen que dar múltiples entrevistas y que hablan en actos públicos, no es tan fácil lograr que cuenten otras anécdotas, que referencien otros datos, y me parecía que hacerlos ellos mismos, reconstruir su camino político y su camino de vida hasta que llegan a Pueblo Alberdi o hasta que son constituidos como referentes políticos de la red, me iba a colaborar a ingresar esos datos. Y en el procedimiento mismo de ellos ir trazando e ir generando una cartografía es donde me di cuenta, o sea, realmente fue un poco antes, pero sobre todo después, que ese insumo me podía colaborar a pensar en trayectorias. Y sobre todo me podía colaborar a pensar por qué la red podía ser una experiencia organizativa, política innovadora, como yo la trabajo, ¿no? O más que innovadora, potente para pensar estas transformaciones. Eh, entonces, bueno, en realidad toda la investigación se fue generando así. Yo iba pensando algo en relación a mis marcos conceptuales y a los aportes metodológicos, y luego en el campo sucedían cosas que me permitían volver y repensar. Entonces, eh, además de las trayectorias, como mencioné en la exposición, el enfoque, recuerdo que uno de los comentarios de una de mis evaluadoras fue que tuviera cuidado de no caer en los enfoques localistas que criticaba en los antecedentes. Y este comentario que me hizo me quedó todo el tiempo picando en la cabeza sobre cómo no realizar ese ejercicio, como poner valor sobre una experiencia local, pero no cerrarla. Y el enfoque multiescalar colaboró a eso, pero ese enfoque multiescalar también se fue dando como resultado del trabajo de campo y no como postura previamente asumida, porque cuando era una postura previamente asumida quedaba como una expresión formal del relato y no como una estrategia de investigación. Seguir a la red, seguir su acción política, pero también seguir la acción política de estos sujetos, y la acción política del municipio fue que me permitió hacer estas articulaciones, porque recuerdo que yo afirmaba en uno de los proyectos que entregué al doctorado que existía un sentido global del lugar, ¿no? Bueno, ¿y qué es un sentido global del lugar? ¿Cómo se configura? Y fue entrar al campo, entrar al archivo del municipio, seguir muy de cerca a estos funcionarios, sus Instagram, las cosas que le ponían me gusta, rastrear de dónde sacaban estos sentidos, no solamente los fondos de financiamiento, que por supuesto que hay financiamientos internacionales y demás, sino también ver cómo esto que ellos construían como un sentido local estaba profundamente también atravesado por esas relaciones multiescalares. Entonces, bueno, fue un proceso que se fue dando, espero que se haya sido resuelto de la mejor manera posible, pero en esas aproximaciones teóricas, pero también cómo el campo iba tensionando esas aproximaciones teóricas y a la vez iba dando respuestas sobre cómo operacionalizar e incluso renovar estas teorías y lo que proponen para analizar la conflictividad de Córdoba. Bien, Carolina, gracias. Profesora Julieta, no sé si quieres. No, por mí. Bueno, muchas gracias. Entonces paso ahora la palabra a la profesora Mariana Moreira. Olá a todas, bom dia. Vou me desculpar que eu vou falar em português pelas minhas limitações. Bom, queria começar, obviamente, agradecendo enormemente o convite. É uma honra enorme ter pessoas aqui que para mim são uma inspiração, né? E é muito bom dividir aqui esse espaço com vocês. Agradecer a Verônica muito, que nesse
um ano e meio tem se tornado uma pessoa próxima e assim uma referência, né? Uma inspiração. E agradecer a Carolina também, né? Por me deixar entrar um pouquinho, ler um pouquinho essa tese que foi tão bonita assim. Quanto trabalho, né? Nossa, quanto trabalho você teve. Você mostra ali uma dedicação impressionante, uma leitura, um cuidado ao trabalhar a bibliografia, né? Um cuidado com seus interlocutores. E isso, sem dúvida, é uma tese muito, muito gostosa de ler, né? É muito lindo, assim. E, e assim, eu acho que a ideia principal, né, que é discutir ali o lugar, e justamente essas tensões, de como essas tensões e negociações são constitutivas do lugar, né, diferentemente da ideia de um lugar homogêneo, né, um lugar encerrado em si. Eu acho que você, né, seu trabalho tem uma contribuição enorme, assim. Achei a ideia de, né, de você entrevistar os funcionários, eu adorei ler as entrevistas com os funcionários, assim, achei muito bom. A discussão entre embelezamento e securitização eu achei muito bom, realmente primorosa. Senti falta aqui, do lado de cá, né, de um mapa que me desse mais concretude do que você estava falando, né? Você fala dos bairros, você fala do córrego, e aí eu fui buscar um mapa para conseguir tentar alcançar um pouquinho daquilo que você estava falando. Acho que um mapa seu, sabe? Que você colocasse as coisas que para você são importantes, pontos importantes, né? Onde aconteceram determinadas modificações, né, em embelezamentos para mostrar aquilo que você, né, está querendo chamar desse, inclusive localizando essa área que você chama de Pueblo Verde, né? E, e eu acho que isso seria bem interessante, assim. Deixa eu voltar. E aí eu vou falar 3 pontos que, para mim, que na verdade, assim, deixando bem claro, seriam pontos que são mais trocas, uma conversa, muito pensando na possibilidade de você seguir trabalhando, do que propriamente questões que eu achei que são problemáticas no seu trabalho, né? Eu como você fala muito dessa ideia do lugar, enquanto essa Constituição, né, sendo constituído por esse tensionamento, por essa negociação, por essas diferentes visões de um mesmo lugar, eu acho que se você, né, pensando numa publicação, de repente, tentasse articular mais essas diferentes visões, porque o Alberti chega muito, muito lá embaixo, né? Eu queria ver ele talvez mais mesclado nos processos de embelezamento, como é que foi essas relações de negociação, né? As disputas, os ganhos pontuais, o que eles identificam como revolta, como derrota, como vitória, como pontos de conquistas parciais, pontuais. Então, eu não sei, eu acho que se. E aí é nesse entendimento, assim, de que se a gente conseguisse interrelaçar, né, esses dois, que eu pensei nesses 3 pontos, né? Tem um debate, o primeiro ponto seria sobre a questão do espaço, do Estado e do planejamento urbano. Tem um debate em torno de uma discussão de pensar o urbanismo, teorizar o urbanismo e a urbanização, os processos de urbanização a partir do sul global, né? E tem uma autora que eu tenho me relacionado muito, que é a Nana Roy, né?
uma indiana, e ela escreve sobre por que que a Índia não pode planejar suas cidades, né? Por que que a gente tem essa ideia de que as cidades do sul global são impossíveis de ser planejadas? E aí ela vai argumentar, ela vai fazer toda uma argumentação contra essa ideia de uma ideia de ausência do planejamento, uma falha, uma ineficiência do planejamento. Ela vai falar muito sobre como ela vai falar que isso pode ser pensado a partir da economia política urbana, mas que ela com certeza vê isso ser detectado facilmente em outros contextos, né? E ela vai falar que apesar dessas expressões, né, que a gente enxergar elas claramente antitéticas ao planejamento, que pareça ser um antiplanejamento, ela fala que é um regime de planejamento, né? E ela fala que nesse regime, nesse modo de regulação desse tipo de planejamento, a característica principal, né, que ela fala, o idioma, é a informalidade, né? E aí você fala sobre isso um pouco no seu processo de como se dá o processo de urbanização nas cidades, né? E aí ela vai falar desses sistemas de desregulamentação, né? Vai falar sobre os sistemas de desmapeamento, em você fala em trazer visibilidade, né? E essa ideia de que você deixa obscuro, você não mapeia, você não faz levantamento, você não quantifica, mas não é uma desorganização ou uma ausência do Estado, e sim uma ideia não causal, não espontânea, né? É uma ideia que ela fala em uma informalidade calculada, né? Que busca sustentar as práticas territoriais do Estado, né? É um poder estatal estrutural. E aí ela vai falar, né, que essa informalidade urbana, como um produto de desregulamentação intencional, né, essa informalidade calculada, ela envolve ação, envolve planejamento proposital, e é onde aparentemente há uma retirada do poder regulatório, né? Mas que, na verdade, cria alocação de recurso, cria acumulação, cria autoridade, né? Então, ela não é falta de controle, ela é um mecanismo de governo seletivo, né? Onde para o Estado decidir quando e sobre quem ele vai aplicar a lei, né? Então, eu acho que isso conversa muito com o seu trabalho, acho que poderia favorecer muito essa perspectiva dos processos de produção do espaço nas cidades, do global, e no seu caso, especificamente Córdoba, né? E principalmente o papel do Estado ali, né? Que você traz com muita força, obviamente, e pensar como na prática, esse Estado usa essas ferramentas de seleção no tempo, né? Você traz esse processo histórico e como é que ele vai se usando disso ao longo do tempo. E isso eu acho que se relaciona muito a partir do segundo ponto que eu quero trazer, que é justamente uma ideia de Estado, né? Que Estado é esse? A gente tem uma ideia de um Estado coeso, uníssono, que vai aplicar políticas públicas, né? E tem uma discussão muito interessante de pensar a antropologia do Estado a partir das margens, né? Tem uma discussão metodológica, uma perspectiva metodológica muito interessante. Tem um livro da Débora Pohl e da Vina Das que é uma organização que vai falar especificamente sobre isso, né? E aí, pensando justamente onde se pensa nas margens, né? Onde esse Estado teoricamente não alcança, onde esse Estado teoricamente não está, partindo das práticas cotidianas, onde está o Estado e como o Estado atua, né? E eu acho que isso seria muito interessante para você articular com o seu trabalho, sabe? Tem uma autora que vai falar, a Chloe Beer, né, que vai falar sobre os encontros, os íntimos encontros com o Estado. Ela está falando no pós-guerra em Luanda, mas, enfim, a gente lendo se relaciona muito com o texto dela. E ela vai pegar a ideia dessas Twilight Institutions do Lund, né, essas instituições crepusculares,
para trabalhar justamente essa ideia de Estado, a construção da ideia de Estado como onipresente, como uníssono, né, coeso, e como isso é construído, né, essa ideia de Estado, e como, na verdade, o Estado se espraia na concretude, né, no cotidiano. E, e aí ela vai falar, né, ela vai tentar investigar, né, como esses múltiplos locais em que existem processos e práticas estatais que são reconhecíveis através dos efeitos, ou seja, ela vai para a prática, né, como a hegemonia política é concretamente produzida no terreno. E, e aí eu acho que essa ideia de você interrelacionar, né, todo o processo de neoliberalização, né, que influencia as formas de produção do espaço urbano, junto com uma contra uma, uma tentativa ali de resistência, de construção disso, e como essas coisas vão se dando nessa negociação. Eu pensei muito nessa forma de construção metodológica, sabe? Acho que seria bem interessante para você, assim. E ela vai falando sobre esses encontros com o Estado, desde do partido, ela vai falando sobre a demolição, e ela pega uma família, e a partir de uma família, ela vai tendo encontros, essa família ela vai trabalhando os encontros com o Estado, até chegar na família mesmo, internamente, né? Como é que o Estado, a partir, no caso ali especificamente de Luana, muito vinculado ao partido político, como é que ele entra na vida das pessoas, né? E isso para mim foi muito interessante pensar isso metodologicamente, sabe? E por último, pensar a discussão da identidade e memória, porque eu acho assim que enfim, eu achei encantadora, né, a forma como você trabalha com as imagens, a forma como você, a partir de uma ferramenta metodológica, né, das imagens, você vai destrinchando aquela vida com, né, aquela trajetória, a ideia de trabalhar com trajetórias. Eu sou suspeita, mas eu acho muito interessante, né, porque é justamente assim, é, nessas trajetórias, né, que a gente vai vendo como os sujeitos constituem, eles vão constituindo para si mesmo uma significação ou uma ressignificação da sua vida, né? Eles vão dando sentido naquele momento ao que aconteceu, né? Então, os acontecimentos de agora, né, eles não vão transformar apenas o futuro, eles vão ressignificar o passado. E por isso que a ideia de memória é tão interessante, porque a memória ela é viva, ela é dinâmica, né? Ela, ela se faz numa construção do presente, né? Ela é seletiva. E a ideia de você pensar em como é que eles vão ressignificar a sua própria história de militância para se entender naquele espaço e naquele coletivo é muito interessante, né? E eu acho que a ideia de você pensar essa construção coletiva, né, de diferentes trajetórias que se encontram e se emaranham nessa malha que é o coletivo, né, que é a rede, ela deve ser pensada a partir dessa relação com essas práticas estatais, né? Porque não há como a gente pensar em identidade ou identidade do espaço, no caso, né, das identidades espaciais, que eu acho que é o que você está tratando especificamente, sem a gente pensar na constituição dessas dessas relações. E a gente não tem como pensar a identidade sem pensar em diferença, né? É a diferença que constitui a identidade.
Então, por mais que a gente pense que existe ali uma tentativa do Estado, a partir da propaganda, a partir do turismo, né, de uma propaganda de progresso, né? Quando você fala da casa, do farol, da pérola, eu achei do carro, eu achei a forma como você elenca isso, as categorias que você elencou para discutir isso foi muito legal. E justamente é justamente nessa oposição que a identidade se constitui, né? Por mais que a gente entenda que ela não é fixa, ela é aberta, ela é atravessada, né, justaposta, ela vai ser constituída em oposição ao outro, tanto a rede quanto um discurso do Estado, né? E eu acho que por mais, eu fiquei pensando quando eu li você falando do encerramento, né? Por mais que a identidade seja constituída na ideia de abertura, na ideia de recebimento de todos, né? Numa ideia de receber o contraditório, ela é feita a partir de uma oposição a alguém, né? Eu lembrei muito do que é o carioca, no meu caso, né? O Rio de Janeiro, a minha cidade, e como o carioca ele é construído como esse povo aberto, receptivo, caloroso, aquela pessoa que você quer como amigo, né? Eu seria amigo desse. Se você olhar o prefeito do Rio de Janeiro, se você olhar o Eduardo Paes, é essa pessoa, né? Que trabalha, perspicaz, inteligente, que não para de trabalhar, que vive falando sobre o seu trabalho, quanto ele é dedicado, quanto ele ama a sua cidade, mas ele é divertido, ele sai para o samba, ele bebe, ele é vascaíno e ele é portelense, então e toda essa caracterização dessa identidade, ela é feita a uma contraposição, por exemplo, ao paulista, né? Ou ao morador da cidade da capital de São Paulo, né? Visto como fechado, sisudo, mal-humorado, que não sabe se divertir, que não é, né? Que não é receptivo, que não é gentil, né? Então, até mesmo quando a sua identidade é baseada nisso, ela é baseada em contraposição a alguém, né? Ela é construída nessa diferença. E aí, mais do que pensar numa relação, numa coexistência de grupos que vão constituir sentidos de lugar distintos, eu acho que são os conflitos e as negociações que aparecem nesses meandros, nesses entrelaçamentos, que vão constituir o que você quer identificar como a identidade daquele lugar. A identidade daquele lugar ela é constituída nessa relação. Enfim, eu acho que era isso que eu queria falar, assim, né? Dessa interconexão da prática cotidiana. Obrigada, gente. Muchas gracias, profesora Mariana. Entonces pasamos de nuevo la palabra a Carolina. Responder. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por tu lectura. Voy a hablar en español porque mi portugués rápidamente se oxidó y, y voy a tratar de hablar en un español que espero no confundir palabras. Eh, bueno, te agradezco mucho las lecturas, verdaderamente enriquecen un montón el trabajo y estoy de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionas y también con las recomendaciones de cómo se podría a futuro tratar eh, el universo empírico de una forma más relacional. Tal cual lo señalas, no fue fácil seleccionar cómo organizar eh, algo que cuando se convirtió muy relacional fue muy difícil separar para elegir una estrategia de exposición. Creo que muchas veces el texto no, bueno, fija relaciones que quizás son más fluidas bueno, resultan de una forma o de otra, pero estoy absolutamente de acuerdo en que en la tesis quizás algunas partes de Pueblo Alberdi llegan tarde y se podrían haber tramado de otra manera
eh, como estrategia argumentativa que sostenga también esta dimensión relacional que mencionábamos. Sobre los puntos que me abriste, agradezco muchísimo la bibliografía que me ofreces. Bueno, ahí cuando Juli decía de, por ejemplo, trabajar un poco más de las trayectorias, vos sos uno de los antecedentes sobre los cuales me gustaría estudiar aún más con rigurosidad tus aportes para pensar, porque sé que hay mucho ahí todavía para seguir dándole vueltas. Sobre el Estado y lo que mencionas sobre la práctica cotidiana del Estado, agradezco mucho estos nuevos autores que me traes. Ahí nosotras lo trabajamos sobre todo con Gupta y Ferguson, que son parte de este subcampo de la antropología del Estado. Y creo que hay algo muy interesante en lo que estás diciendo, que la tesis también intentó abordar, que es que elegí el recorte del gobierno municipal del Partido Justicialista Cordobés como parte del periodo a analizar, porque verdaderamente el Partido Justicialista Cordobés tiene una forma de territorialidad política diferente a otros partidos. Tiene una porosidad, una inserción en los territorios que, claro, que hace distinta la inserción y la implementación de la política pública. En esto los funcionarios en sus entrevistas decían que ellos tenían escucha y cercanía con los vecinos y que esa escucha y cercanía era lo que generaba eh, la toma de definiciones de maneras más participativas que otras experiencias. Por supuesto que todo funcionario va a decir esto sobre sobre su política, porque se supone que el Estado representa a la ciudadanía, pero lo que pudimos analizar en Pueblo Alberdi es que la inserción de algunos de estos funcionarios en la vida cotidiana de Pueblo Alberdi es lo que generaba verdaderamente esta presencia o esta idea de la presencia del Estado, ¿no? Eh, no era solamente, porque, por ejemplo, el plan de espacios verdes, que fue un plan que se implementó en toda la ciudad de Córdoba, en Pueblo Alberdi no era visto como el plan que se implementa, aunque no es que se desconocía eso, sino que se articulaba a raíz de una serie de mecanismos de participación o de vasos comunicantes entre vecinos, referentes y funcionarios que en parte permitían que el Estado cooptara algunos de estos significantes. Uno de los funcionarios dijo, Alberdi es un laboratorio de la política pública. Esto quiere decir que muchas de las cosas que sucedían ahí eran luego pensadas, o al menos esa era su expresión y lo que yo traté de mostrar para el resto de la ciudad. Pero más allá de esa cooptación o esa ya muy trabajada conflictividad de cuando el Estado coopta sentidos o acciones de las organizaciones sociales, esta cercanía o esta presencia de funcionarios en las mesas de concertación, pero también en los actos públicos, pero también en las asambleas barriales, pero también en diferentes cuestiones, generaba oportunidad para la organización, ¿no? También generaba oportunidad, no solamente era, o no solamente lo podríamos pensar en términos de cooptación, sino de oportunidad. Entonces creo que sí, efectivamente la antropología del Estado y la idea de la práctica cotidiana es uno de los grandes aportes que iluminan lo que sucede o lo que sucedía hasta el 2023 en estos barrios. Nosotros ahí lo que quisimos fue analizar las prácticas cotidianas de funcionarios públicos, algunos de los cuales habitan y hasta se reconocen como militantes de Alberdi o representantes de Alberdi en el municipio, pero también cómo esto opera en los discursos públicos de largo alcance, no solamente en lo que sucedía. Eh, bueno, entonces creo que hubo un esfuerzo en mostrar estas dimensiones del Estado, porque creo que de otra forma no se podría haber comprendido cómo la política del lugar en Pueblo Alberdi resultó de otra manera. Y acá quiero traer el último punto que decís sobre en oposición a o esto que decís de la identificación como de la identidad como la diferencia, creo que ocurría en esta relación que se iba dando en las prácticas cotidianas, que si bien
lo que observábamos era que el Estado cooptaba algunos de estos sentidos, los referentes de la red lograban también ese mecanismo a la inversa, y esto creo que se ve en el cambio de lemas de las organizaciones, ¿no? Mientras una organización era paren de demoler y la otra toma como lema habitando el espacio público. El espacio público era el gran significante, que no era espacio público, era espacio verde, pero digo, el plan de espacios verdes era el gran significante del municipio para la implementación de su política, y ahí también hay una transferencia en un sentido opuesto como oportunidad política para imaginar y para transformar de forma diferencial en la ciudad de Córdoba, ¿no? Entonces creo que, ¿y por qué traigo estos lemas? Y me digo que refiere al punto 3 porque en Alberdi la identificación obrera y estudiantil es muy fuerte, pero no obtura ni cierra a la defensa barrial a eso nomás, ¿no? O sea, eso opera con fuerza y eso es un aglutinante de la política, pero sin embargo eso se permite abrir y negociar y tensionar en torno a las posibilidades que se van dando en términos de la política. Y esto también muestra, por ejemplo, la inclusión en Pueblo Alberdi de barrios como El Bordo, que tienen constituciones muchísimo más recientes que Pueblo Alberdi, que es un barrio, que Alberdi, perdón, que es un barrio pueblo, y que sin embargo esa cuestión histórica es traída a lo común, ¿no? Entonces, ahí las diferencias, creo que lo común sirve como plataforma de articulación de esa diferencia, y no solamente como cierre o como bandera ciega de los procesos políticos. No sé si me estoy explicando. Eh, y sobre lo que mencionaste de esta autora que trabaja sobre la India, que te agradezco un montón. eh, el caso de estudio mostró que esta desorganización del Estado muchas cuestiones fue una oportunidad, y esto, por ejemplo, lo pudimos ver en el conflicto de la red de cloacas eh, en Villa Páez, luego de las fuertes inundaciones. Eh, Realmente el municipio declaraba tener un estado de la obra que desconocía, o sea, desconocía en gran parte los mapas y las cuestiones que había para poder mejorar la obra pública del sector. Y eso fue tomado como en la red como una oportunidad para traer un saber específico, que fue el de un equipo de la Facultad de Ciencias Exactas, pero también un grupo de trabajadoras sociales de ciencias sociales, que, que le mostraron al Estado que cuando el Estado no tiene algo, las organizaciones territoriales las tienen en articulación poderosa con especialistas como estos ingenieros y estas trabajadoras sociales. Entonces, muchas veces esta idea de la desregulación, la desorganización o la falta de planeamiento para las organizaciones que si bien sus barrios padecen esos procedimientos, son oportunidades para que sus saberes sean escuchados ante momentos de tanta crisis como fue las inundaciones de Villa Páez. De todas formas, creo que lo que se pudo mostrar es que hubo una planificación muy clara y muy ordenada durante esos años, y que en todo caso fueron en esas fisuras en donde las organizaciones políticas y sociales consiguieron ingresar sus conocimientos y generar políticas más efectivas. En el caso de lo que sucedió en Villa Páez, bueno, mi apreciación es esa. Así que, bueno, no quiero tomar mucho más la palabra, no sé si, si logré comentar sobre lo que me comentaste, pero estoy muy agradecida por tu lectura, Mariana, me da mucho gusto además escuchar de nuevo el portugués, así que muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Professora Mariana, gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, tudo bem. Obrigada. Bueno, entonces ahora soy yo. Eh, que me tengo que controlar a mí misma. Bueno, en primer lugar también agradecer la invitación para participar de esta defensa, leer esta tesis tan interesante y compartir aquí con las colegas esta mañana de debates.
Me gustaría comenzar comentando algunas cosas que ya escribí, pero que me parecen importantes, porque estamos aquí frente a una tesis que nos presenta un marco teórico sólido y sustantivo, con una correcta operacionalización de la teoría, fundamentalmente de la propuesta de Dorin Massey, pero con diálogo con otros autores, para discutir la política y las tensiones en la producción de una porción del espacio urbano de la ciudad de Córdoba. También destaco el número y la complejidad de las variables que fueron seleccionadas para eso, buscando interpretar la complejidad del fenómeno que se definió como objeto de estudio. En ese sentido también la periodización, que ahora está unificada, ¿no? Tuve la oportunidad de conversar antes sobre el proyecto, me parece que quedó muy bien. Carolina nos ofrece cortes de naturaleza política. Sin embargo, en el análisis nosotros vamos viendo que esa explicación de la política no está nunca desasistida de la materialidad. Hay una elaboración a partir de esa periodización y dentro del estudio de ese presente que fue así definido, hay una cuidadosa elaboración de contextos pertinentes y a modo de proceso sobre la provincia y sobre la ciudad. Bueno, ya se señaló aquí y en la presentación también esa conjugación de métodos descriptivo, etnográfico y visual crítico, que me parece que tuvo una excelente resolución y que en sí mismo es un gran aporte de la tesis. También destaco la profundidad y la calidad de la investigación en fuentes secundarias y también y sobre todo en las fuentes primarias, con observación participante, con entrevistas, recorridos, y el tratamiento exhaustivo y riguroso que las colegas que me antecedieron la palabra señalaron, ¿no? De las fuentes todo el tiempo. Una bibliografía extensa, pertinente, actualizada, y las fotografías que son realmente para señalar propias y de los actores estudiados, que no son meras ilustraciones, no lo podían ser si está en cuestión, siendo utilizado un método visual crítico. Pero entonces las fotografías aparecen a lo largo de la tesis como elementos analíticos que aportan mucho a la explicación, a la comprensión del fenómeno. Un par de comentarios formales, creo que tal vez sería aconsejable un menor uso de la segunda mano, de la PUD, en la cita, en algunas de las discusiones, y es verdad que la tesis podría ser más corta, ¿no? En algún punto la extensión obliga a la repetición y la repetición aumenta la extensión para no perder el hilo, cosa que no se pierde nunca el hilo, pero yo diría esto no es una crítica, es un comentario porque todos sabemos que tesis largas, y yo hice una que también fue larga, esto disminuye a priori el número de lectores, ¿no? Lo sabemos todos, aún más en los tiempos que corren. Entonces creo que ahora el ejercicio estará, y ya lo que sabemos que Carolina lo viene haciendo, elaborar relatos cortos, capítulos, artículos, pero también, y Mariana señaló eso, la posibilidad de publicarla como una unidad, ¿no? Como un libro, me parece interesante, y ahí tal vez podría pensarse en ver si se puede hacer una versión más corta, justamente con no mutilando las explicaciones, pero sí tratando de alcanzar un mayor número de lectores. Bueno, ahora voy a decir unas cuestiones para la discusión y para continuar la investigación, que son, algunas no son ni siquiera preguntas, Carolina, pero son cosas que el trabajo me hizo pensar. Un primer ítem sería espacio, espacialidad, dimensión espacial, lugar. Conversar un poco en torno de esas tres categorías. Voy a señalar aquí unos números de página, pero esto vuelve a lo largo del trabajo. En la página 26, Carolina nos dice, la relación entre el espacio y lo político se especifica por la relación entre el lugar y la praxis política. Esta es una idea fuerza, ¿no? De Dorin Massey y de Carolina y que atraviesa toda la tesis, ¿no? En esa misma dimensión se dice, la relación entre el espacio y lo político debe sostenerse necesariamente en el análisis de experiencias concretas, ¿no? Entonces, la relación entre el lugar y la formación y organización de expresiones políticas. Me parece que esto es muy importante, porque, y no puedo no estar de acuerdo, digamos, porque finalmente la historia se realiza en los lugares, ¿no? Hablamos del espacio, pero finalmente la historia se realiza en cada lugar específico. Entonces, la política
diría yo, la política se funde y se confunde con el espacio, o con esto que llamamos de territorio usado, ¿no? Con Milton Santos, el territorio practicado del que nos habla Ana Clara Torres Ribeiro, ¿no? El lugar. Entonces, la historia, tal como es narrada en esos contextos, es explicada, se realiza en el lugar. Entonces, eso me parece que es fundamental, me parece que fue discutido teóricamente y fue operacionalizado, y la tesis como una teoría menor aporta al conocimiento de un lugar a partir de ese esqueleto teórico. Luego también Carolina nos dice que nos habla de la relevancia de la dimensión espacial en la praxis política. Y por allí, por la página 61, vuelven las espacialidades. Ahí tengo una pregunta puntual que es, ¿y las imágenes capturan espacios, espacialidades, dimensión espacial o lugar? Lo cierto es que aquí en la tesis siempre, cuando se habla de espacio y lugar, siempre son vistos como movimiento. Y eso me parece un punto alto, me parece una idea fuerza de la tesis. Pero finalmente me quedo con esta pregunta. ¿Espacio y espacialidad son lo mismo para Dorin Massey y para Carolina Ricci? Porque ¿cómo se concilian esas ideas, ¿no? ¿O por qué esas categorías, espacio y lugar, derivan en otra, tantas veces controversial para la geografía, que es la espacialidad, que es el espacio como dimensión, ¿no? Tal vez confrontado en un debate posible como el espacio como instancia. ¿Y por qué digo esto también? Digo esto amparándome en el propio trabajo, porque cuando veo en la segunda y en la tercera parte la política, por un lado, las políticas de los segmentos provincial y municipal del Estado en Córdoba, por un lado, lo veo claramente, es explicado como lo veo explicado, allí veo el espacio como una instancia, veo el espacio como una instancia que incluye diferentes acciones, diferentes políticas y diferentes materialidades que son creadas por actores de poder desigual, ¿no? Allí no creo ver dimensiones, creo ver el espacio, el lugar en su constitución, ¿no? Y en su relación, claro. Y con más evidencia veo eso aún en Pueblo Alberdi. Veo el espacio como lugar de realización de la existencia y no como una dimensión de la vida social. Y eso me parece una idea fuerza de la tesis, un punto alto de la tesis. Es decir, el espacio no es visto como una dimensión de la vida social, sino como la existencia, ¿no? El lugar como sinónimo de existencia. Bueno, entonces, si alguna consideración en torno de eso, me gustaría escucharte un poco más. Luego, me interesó también tu concepción de la idea de escala. Otro punto de la geografía, ¿no?, que nos atraviesa con muchas discusiones. Primero, en la página 22 ya me gustó ver el problema de la escala. La expresión problema de la escala ya me agradó mucho porque generalmente es puesta como un elemento, una herramienta que no vamos a discutir. Bueno, entonces vos decís ahí, no vamos a adoptar una delimitación espacial rígida y previamente establecida, sino un seguimiento de una experiencia política situada, y ahí entran las relaciones multiescalares, en fin. Esto me pareció muy interesante, me parece que en sí mismo da una discusión en algún artículo o algo así, ¿no? Es un poco lo que venimos llamando escala de ocurrencia, es decir, tenemos eventos, tenemos acontecimientos que que son producidos por una acción que tiene una escala de origen. Pero luego el fenómeno tiene una escala de ocurrencia, ¿no? Una escala del fenómeno, una escala de imperio, que es tan cambiante como el fenómeno mismo. Entonces está muy bien, no podemos partir de una camisa de fuerza que nos diga solo voy a estudiar el fenómeno que ocurre en este marco territorial definido. No, el fenómeno que estudiamos es
también la historia del fenómeno que estudiamos es la historia de producción de nuevas escalas de ocurrencia del fenómeno. Y eso me parece que está atravesando la tesis y que está muy bien hecho y que me parece que es un aporte, porque es también pensar de nuevo, vos hablas mucho espacio-tiempo, es de nuevo pensar la escala como una escala de tiempo, ¿no? Como una acumulación de tiempos, como el surgimiento de técnicas que posibilitan otras acciones, que van más allá de lo local, y ahí aparece la transcalaridad, pero también lo vemos como inercia, ¿no? El tiempo ese acumulado nos trae una inercia para la acción social en el presente. Y esto lo vemos claramente en la ruptura de las organizaciones políticas populares que analizás, en la política pública, cuya clara vocación es copiar modelos internacionales, y eso parece que esa tendencia no para de crecer en todos los puntos del país, en el volumen de las inversiones, ¿no? En la globalidad de los saberes urbanísticos. Entonces me parece que eso es importante. Y ya que hablamos de escala como de experiencia política situada, yo me pregunté si el trabajo, esta es una cuestión metodológica que me gustaría escuchar un poco más, si el trabajo con imágenes junto a los pobladores incluye, se complementa, se diferencia de alguna de las tantas líneas de la cartografía social. En algún momento hablabas de cartografía, en fin. Y también, hablando de esta experiencia política situada, se me ocurre preguntar si en esa copia sistemática de modelos urbanísticos por parte del gobierno municipal, no podemos ver, además de negocios y modas, una falta de saber técnico competente, ¿no? Para tratar problemas urbanos de la ciudad que son únicos. Además de la ideologización que explicas muy bien, pero esa copia irracional, me parece que habla un poco de una falta de un saber técnico. O para encontrar soluciones o una falta de saber para encontrar soluciones a los problemas urbanos que en lugar de excluir o sustituir puedan integrar a los vecinos en su lugar. Probablemente porque no escuchan, ¿no? A pesar que dicen que escuchan. Bueno, después diría, ya terminando, que también me parece, yo la leo así, esta investigación es un esfuerzo fenomenológico, porque va más allá del paisaje, ¿no? En gran parte del paisaje para ir más allá de las imágenes, de los discursos públicos y privados, de la selección del patrimonio histórico, del turismo, de las inversiones inmobiliarias, ¿no? Un punto que me gustaría remarcar es esa proliferación de renders, ¿no? Que muy bien mostrás, que me parecen las imágenes del simulacro, ¿no? Mostrando un lugar que no existe, sino como un proyecto amenazante del lugar real, ¿no? Entonces, ese contraste permanente, ¿no? Entre las imágenes, las trayectorias de los actores del lugar y esos renders que prometen esa ciudad limpia, verde, etcétera, es muy elocuente, ¿no? Bien, y finalmente terminaría diciendo, preguntando si realmente, ¿por qué los pobladores no se sienten, o es lo que yo entendí, en absoluto representados políticamente, ¿no? Digo esto porque si no, siento como que no hay alternativa al Estado tal como aparece explicado en la segunda parte. ¿Hay otras voces en Pueblo Alberdi o esas voces que nos mostrás tienen algún tipo de voz que tenga una representación política? Yo creo que esta tesis, la propuesta, revela un gran sentido y utilidad para los vecinos, ¿no? Amenazados, inclusive porque es una construcción colectiva, tiene gran parte del saber, vecinos amenazados por la presión inmobiliaria, por la valorización selectiva del patrimonio histórico, por la propuesta de un turismo como actividad económica salvadora, una vez más, ¿no? Y por un discurso y una imagen única. Entonces, ¿será que existe la posibilidad de que este saber
que construiste llegue de algún modo como insumo, como discusión al ámbito de la política del Estado. Vos nos hablás de las mesas de diálogo, en fin. Diríamos, por un lado tiene que divulgarse, ¿no? Como un saber crítico, independiente, producido en la universidad, no tiene por qué ser necesariamente llevado y utilizado a los ámbitos del Estado, pero, diríamos, tiene que alcanzar un grado de difusión, tiene que llevar la voz de los que están allí padeciendo todo eso, pero también me pregunto si no habría alguna forma de que sea un elemento para que sea discutido como política de Estado, a modo de evitar que se potencie ese espacio dividido, diríamos, ¿no? Esa enorme segregación socioespacial. Entonces, después de haber hecho todo este trabajo tan grande de tantos años, con un correcto método de investigación, con un correcto método de comunicación, a esta altura, después de haber terminado, ¿no? Cuando uno termina la tesis siempre tiene otra cosa más que pensó, otra cosa más para decir. Me gustaría escuchar una reflexión tuya sobre alguna de estas cuestiones, de, más allá de cómo vos vas a seguir como investigadora con el tema, si pensás alguna forma en que esto pueda ser conocido más, ¿no? Fuera del ámbito académico. Bueno, muchas gracias y ahora en mi calidad de coordinadora te paso la palabra, Carolina. Gracias, María Laura. Gracias por siempre hacer comentarios tan, bueno, que hacen pensar, que dejan pensando efectivamente en los comentarios que hiciste en mi plan de tesis. Tarden unos meses en pensar cómo responder o darle forma a algunos, así que, bueno, por supuesto que aquí lo primero que voy a hacer es agradecer y comprometerme a quedarme masticando estas cuestiones que me decís, porque las encuentro muy relevantes. Estoy agradecida con las tres por una lectura tan atenta. Em, Voy a empezar por lo último porque es lo más fácil, lo que primero se me viene para responder, que es que efectivamente espero que estén del otro lado algunos de los referentes de la red a los cuales invité, con los cuales sostengo relación. He estado estos meses, no estaba en Argentina, entonces estaba, bueno, he estado un poco ausente de Pueblo Alberdi, pero verdaderamente sí espero tener una discusión con ellos, que creo que son mis primeros interlocutores, o al menos mi interés de tener una discusión con ellos. Y creo que puede ser a partir de esa discusión que se materializa hoy en una investigación, pero algo que caracteriza a la Red Pueblo Alberdi es la apertura y para mí la inteligencia con la que saben escuchar a las diferentes personas que conforman la red, en la que en algunos momentos somos intelectuales de la universidad, a lo que ellos llaman los técnicos de la Red Pueblo Alberdi, porque algo que no dije en esta presentación, pero que sí expresé en la tesis, es que em, ser parte de Pueblo Alberdi ha demandado también una serie de tareas y sobre todo de parte de ellos una escucha muy atenta sobre lo que yo tenía para decir de las cosas. Y creo que lo que yo tenía para decir y lo que otras personas de la universidad tenían para decir son muchas veces tomadas como argumentos para esa disputa política con el Estado, y bueno, espero en ese sentido poder contribuir a la discusión con ellos y que si ellos encuentran válidos algunas de estas cuestiones, esa sea una forma de llegar a esa disputa, ¿no? A partir de la voz de ellos en vez de la mía, ¿no? De todas formas, yo también participé en el Consejo de Patrimonio como representante de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y he tenido algunas instancias de discusión, bueno, sobre la política pública. Me parece igual tu señalamiento un gran aporte, porque es cierto que uno por ahí cuando trabaja con organizaciones políticas piensa cómo eh, va, el compromiso que hay en que estos resultados o las cosas que uno termina diciendo sobre estas organizaciones y sus acciones lleguen a sus oídos y pueda haber una discusión sobre esto que yo digo y lo que ellos piensan.
Y no muchas veces pensamos cómo hacer esto con el Estado, ¿no? Que finalmente mi investigación eh, no intenta mostrar al Estado no como aparato de dominación, sino como arena política y pensar cómo nuestras investigaciones pueden ser parte de esa arena política, creo que es un desafío, así que sí, me voy a quedar pensando en cuál podría ser ese diálogo para establecer algunos de los funcionarios, incluso luego de la entrevista, me han invitado a participar de diferentes cuestiones en las que creo que de alguna forma muestra que ellos también tienen interés por saber, ¿no? Sobre lo que se produce en la universidad, lo que se dice sobre los gobiernos y demás. Bueno, sobre la discusión que me trae sobre Massey, creo que hay varias cosas. Em, Acuerdo con tu lectura, sé que hay una diferencia ontológica y epistemológica en términos de cómo Massey está pensando estas categorías, ¿no? Espacio, espacialidad, lugar. Y creo que ahí hay dos dificultades. Por un lado, lo que genera la traducción. Massey tiene, sus textos originales son escritos en el inglés, es una autora que inventa palabras para hablar de lo que quiere hablar, o sea, muchas veces ella misma dice, no encuentro cómo decir esto, entonces compone una palabra nueva y ha habido como definiciones de traducción sobre esas palabras eh, que las han puesto de una u otra forma, que sé que no es a lo que estás refiriendo, pero sí me parece importante decir esto si vamos a hablar de ella. Yo he trabajado con sus textos originales en el inglés, pero también con los textos traducidos al portugués y al español. Y lo que puedo decir acá es que creo que para Massey, no sé que para Massey el espacio es un producto social y que cuando habla de la espacialidad está intentando hacer foco sobre la dialéctica que se encuentra entre espacio y política. Y cuando piensa en política, piensa como la esfera de la acción y de la posibilidad. Entonces, que cada vez que ingresa a la palabra espacialidad o que espacialidad como concepto opera en su teoría, está hablando de la espacialidad inherente a la acción como una forma de decir que toda acción produce espacio, ¿no? Incluso, eh, o que toda acción participa en la producción del espacio. Entonces, hay como, creo que en algún punto ella está intentando como mostrar el espacio como producto, la espacialidad como, eh, ahí sí diríamos dimensión de la acción, pero en este sentido de que la acción hace espacio, o sea, toda acción produce espacio. Y bueno, o también, también lo hice en ciertas partes de su investigación, que para mí fue muy importante en la mía, que es el espacio como dimensión de la multiplicidad. Y esto tiene que ver sobre todo con una discusión que ella establece con teóricos de la historia y de cómo pensar la relación tiempo-espacio. Lo que ella básicamente menciona es que, que algunos teóricos en vías de darle a la temporalidad un dinamismo y de sacar la historia y la temporalidad de las narrativas lineales o de las interpretaciones lineales sobre cómo ocurre el tiempo, tendieron a fijar el espacio y que el tiempo opera como aquello que logra la transformación. Entonces, creo que en ese esfuerzo es que ella nombra que el espacio es la dimensión de la multiplicidad, porque me parece que, tal como lo has mencionado vos, el espacio es lo que hace posible el encuentro de lo diferente, que tiene una trayectoria, que tiene una temporalidad, pero es en el espacio en donde esa diferencia se concreta y se hace posible, y que por el espacio también se dan las transformaciones. Eh, Debería estudiar más y pensar en términos más sistemáticos esta pregunta que me traes, porque en realidad creo que no me puse a pensar en la diferencia específica de cada una de estas variantes de su teoría, así como diferencias, sino que en la medida en que fui interpretando y leyendo sus aportes teóricos, bueno, lo fui poniendo a juego en mi investigación. Entonces ahí cuando vos me preguntás si las imágenes capturan el espacio, la dimensión espacial o el lugar,
bueno, un poco la apuesta fue decir a que las imágenes capturan lugares, diríamos, pero operan también sobre esos lugares. Entonces, por lo tanto, en realidad producen lugar al tiempo, o sea, producen sentidos sobre el lugar, interpretaciones, posibilidades, abren imaginaciones sobre esos lugares que capturan. Y por ello, ahí cuando me preguntaba sobre cómo trabajé las imágenes con los pobladores, que en realidad se trabajaron solo con los vecinos, los referentes de Pueblo Alberdi, porque se hicieron cartografías sociales en dos oportunidades. En la presentación mostré una imagen de ella en algo que organizaban la Red Pueblo Alberdi con distintas ferias de la economía popular, que se llamaba la Gran Feria. Hicimos cartografías sociales y las hicimos con el intento de que se aproximaran a cartografiar vecinos que yo no conociera y con los que no estuviera trabajando, entonces ver si operaban otros sentidos, si mostraban otros conflictos, si... Bueno, verdaderamente esas cartografías no me revelaron nada distinto de lo que ya sabía. Incluso todavía no habíamos hecho los dispositivos visuales y por eso no las consideré ni siquiera en el análisis ni comenté como una metodología. Estos barrios tienen una fuerte presencia estudiantil y universitaria. Muchos de estos vecinos saben que la universidad hace estas estrategias y hay una difusión muy grande de la identificación que estos barrios tienen. Entonces, verdaderamente la cartografía social no me sirvió para disparar otros sentidos de los que yo venía relevando. Y por eso, en la situación de la entrevista, en una situación de uno a uno con esos referentes, elegimos los dispositivos. Porque podríamos haber pensado otros dispositivos, como en situaciones asamblearias o colectivas, pero en ese momento valoramos que quizás en esa confianza que se había generado de tantos años, la producción de imágenes iba a ser más abierta y más dispuesta. Y por eso lo que realicé ahí fue, bueno, la fotografía narrada. Yo llevé una serie de imágenes donde ellos tenían que seleccionar una y narrarla, los montajes, como ya vieron, la historia de los objetos. Y bueno, y fue en parte agotador para ellos porque luego de eso vinieron las preguntas, fueron entrevistas pobres de 2, 3 horas, algunos tuvimos que seguirlas en otro momento, pero verdaderamente después de hacer toda la parte de los dispositivos visuales, las preguntas volvían a encorsetar y que sirvieron, que por supuesto están analizadas y demás, pero bueno, los dispositivos fueron para mí grandes ingresos a significados y a operaciones que no había podido relevar en campo hasta ese momento. Y sobre si los pobladores se sienten representados políticamente, no me atrevo a hablar sobre el presente, sí sobre el periodo de estudio en el que yo trabajé. Creo que esta forma territorial de trabajo del PJ cordobés sí movilizó otros sentidos y otra relación con el aparato estatal que antes era absolutamente oposición y clausura, no había espacios de diálogo, estos sean reales o no. Entonces, sí creo que algunos de ellos sí sienten representación en algunas voces del Estado, en algunos funcionarios que son partícipes de estos procesos. em, pero creo que como dijo Mariana, la unidad del movimiento también está siempre dada en oposición a. Entonces es una oposición y una representación que se negocia y que es muy cambiante, más en un contexto político como este, ¿no? Entonces nunca está fijo eso que se piensa sobre el Estado, pero creo que eso también es la potencia, porque eso habilita muchas veces al diálogo y a la estrategia. Y si hay otras voces, sí, hay muchísimas otras voces en Pueblo Alberdi. Por ejemplo, algo que me gustaría estudiar mucho es el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que tiene una fuerte presencia en Pueblo Alberdi, bueno, la multisectorial Defendemos Alberdi, que quedó por fuera de la investigación, centros vecinales que no participan en la red Pueblo Alberdi, eh,
por ejemplo, La Piojera, que tiene un propio colectivo de personas que participan en su organización y demás, el Club Atlético Belgrano. O sea, bueno, hay un montón de participaciones. Yo elegí, de organizaciones, yo elegí la Red Pueblo Alberdi porque vi en ella un aspecto novedoso que era, o potente para mí, que era la articulación compleja. Son partes decenas de organizaciones están dentro de la red Pueblo Alberdi, que activan y desactivan su organización. No estamos hablando de algo que es todo el tiempo fijo, pero me pareció que una articulación de organizaciones que se unían por un conjunto de barrios que tienen cosas comunes y a la vez tan diferentes, son tan marcadamente diferentes, que me parecía una forma de ingresar a este problema. Porque así como vos fuiste mencionando, María Laura, son verdaderamente muchas cosas las que suceden ahí, hay muchos actores, hay muchas entradas a las que podríamos entrarle a ese problema y bueno, yo elegí esta porque vi en esta una potencia también teórica epistemológica. Pensé que esta experiencia política me iba a permitir decir algo no solo sobre eso, sino sobre la forma en la que se produce la política en Córdoba y por eso elegí, bueno, esta articulación posible entre un montón de articulaciones. Sobre las demás cosas me voy a quedar pensando y bueno, agradezco mucho la lectura de las tres. Bueno, Carolina, muchas gracias. Ahora me gustaría pasarle la palabra a la directora, doctora Verónica Holman, y a la codirectora Cecilia Quevedo, si quieren comentar algo antes de que pasemos a la elaboración del acta y demás. Bueno, gracias María Laura por este espacio. Bueno, primero agradecerles a Julieta, a Mariana y a María Laura la lectura atenta, los comentarios, esa lectura que identificó con tanta claridad las potencias que tiene esta investigación y también que apuntó como esas puertas que pueden seguirse abriendo, tanto teóricamente como metodológicamente, y me parece eso de una gran riqueza, porque las investigaciones, los problemas de investigación uno puede ir encontrando una forma de articularlos, pero las preguntas siempre surgen, siempre continúan emergiendo, y me parece que eso también da cuenta de un trabajo riguroso, de un trabajo muy serio que hizo Carolina desde que empezó su doctorado. Y entonces también quiero decirte eso, Carolina, que de esa Carolina que llegó al doctorado con muchas preguntas, pero también con muchas respuestas, cómo te fuiste abriendo a dejar un poco al margen, en un paréntesis, las respuestas que ya tenías para abrirte a otras preguntas. Y me parece que ese es un gran proceso en una investigación y en una formación doctoral, de abrirse a nuevas preguntas, al punto de, incluso cuando Carolina tenía todos los créditos ya completados de su doctorado, de ver que profesoras y doctoras como María Laura y Perla dieron otros seminarios y dijeron, voy a hacerlo, dijo así Carolina, porque quiero hacerlo, no puede ser que haya terminado mi doctorado y que no haya hecho esos seminarios. Así que eso muestra también ese espíritu, esa inquietud, esa curiosidad permanente que creo que es clave en una investigadora, y tenés todas las condiciones para ser esta investigadora que sos, y ya lo has demostrado en este trabajo de doctorado. Y bueno, también agradecerle a Cecilia todo su trabajo. Esta tesis, como ustedes mismas lo han señalado, tiene cabalga entre campos disciplinarios, y exigieron que Carolina vaya a estudiar y a leer autores que no son solo del campo de la geografía, y Cecilia hizo un trabajo ahí muy fuerte desde el campo de las ciencias políticas, y entonces quiero agradecer este acompañamiento, este trabajo tan preciso y tan presente de Cecilia. Así que bueno, eso. Gracias a las tres
miembros del jurado por todas estas contribuciones que no tengo dudas que van a derivar en otras publicaciones para Carolina. Bien, gracias, Verónica. No sé si Cecilia quiere decir algo. Bueno, muchísimas gracias, María Laura. Bueno, en la misma línea que Vero, agradecer enormemente al tribunal el tiempo, las observaciones, la sugerencia y especialmente este intercambio que surgió acá, que fue exquisito, realmente exquisito, y creo que nos ayudan a terminar de masticar y de repensar el enorme trabajo que hay en la tesis de Caro. Bueno, felicitar a Caro, que ustedes como saben, nuestros tiempos en la universidad y en la investigación, especialmente en CONICET, son sumamente difíciles, así que creo que concretar esta etapa, cerrar esta etapa en este momento tiene un plus, ¿no? Así que agradecer enormemente a la universidad pública, a la Secretaría de Posgrado, que está haciendo un esfuerzo enorme, a ustedes. Bueno, que se han tomado también el tiempo, a Vero por generar el espacio para que podamos colaborar, porque también una tesis doctoral es un esfuerzo colectivo, así que bueno, creo que hemos trabajado muy bien, nos hemos complementado, y bueno, y reiterar las felicitaciones a Caro y a este enorme trabajo realizado en el esfuerzo de seguir pensando los espacios urbanos, las desigualdades territoriales, y bueno, a seguir tensionando, ¿no? El impacto de las lógicas del capitalismo y sus intersticios, sobre todo aquellos que hacen a la lucha y a las organizaciones barriales. Así que simplemente eso, y bueno, podemos seguir con lo que resta. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ahora le escribí a Augusto para avisarle que terminamos esta primera etapa. Entonces creo que tenemos que invitar a Carolina a salir, o no sé, o pasamos nosotros a otra sala, no sé cómo es bien.